Buenos días, chicos y chicas de Literatura Universal. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido buenas vacaciones de Semana Santa, dentro de lo que cabe, claro está. Y bueno, nosotros volvemos ya a la rutina, a la normalidad, y ahora pues nos toca empezar un nuevo tema, que es el tema 5, titulado El movimiento romántico. Hoy he preparado esta pequeña presentación a modo de introducción para, bueno, ya que no nos podemos ver las caras, por lo menos que me oigáis mi voz, y si os puede ayudar en algo a entender el contenido, la teoría, pues bueno, bienvenido sea. Mirad, ya sabéis que os dije que tenía muchísimas ganas de empezar este tema porque es muy bonito, es uno de mis temas literarios favoritos, sobre todo si lo comparamos con el siglo del que venimos, ¿no? Que era el siglo XVIII. Ya sabéis que era un siglo muy cerrado, eh, todo seguía una norma fija, todo muy estructurado y bueno, pues como que limitaba bastante la libertad creativa del autor. Y esto pues generaba, como decíamos, muchos manuales de instrucciones sobre cómo realizar una obra literaria, pero no generaba, no daba lugar a grandes obras en sí mismas, ¿no? Bueno, pues este movimiento, el del neoclasicismo, el del siglo de la razón, cansa, cansa pronto y bueno, pues enseguida surgen nuevas voces que van a adelantar lo que posteriormente va a ser conocido como el romanticismo. Mirad, si os fijáis, esta imagen que he seleccionado a mano derecha, vemos a un hombre echado sobre una mesa donde aparecen unas palabras que dice el sueño de la razón produce monstruos y si los veis pues está siendo acechado por murciélagos, ¿no? Aves y animales pues que lo atemorizan. Esto es una metáfora, lógicamente, lo que nos quiere decir es que el hombre se había creído muy potente confiando en la razón como la vía para entender el sentido de la vida y bueno pues después de un siglo entero confiando en la razón, pues el hombre se da cuenta de que no es suficiente para explicar lo que es en sí la existencia humana y que, bueno, pues que el ser humano no es solo razón, sino también sentimiento, que había sido totalmente desterrado el sentimiento de lo que venía siendo pues la escala de valores en la sociedad del siglo XVIII. Mirad, he recogido una cita de Octavio Paz que dice así del movimiento romántico. El movimiento romántico fue una reacción contra la Ilustración y por tanto estuvo determinado por ella. Fue uno de sus productos contradictorios, tentativa de la imaginación poética por repoblar las almas que había despoblado la razón crítica. El romanticismo es la otra cara de la modernidad, sus remordimientos, sus delirios, su nostalgia de la palabra encarnada. Efectivamente, nosotros que somos de letras lo sabemos muy bien. La razón no explica todo, la razón no es suficiente, nosotros estamos hechos de razón y, como no, de sentimiento. Y como dice aquí, de remordimiento, tenemos sueños, delirios, nostalgia, recuerdos y, por supuesto, pues palabras llenas de sentimientos que eran las que habían sido pues echadas a un lado en la ilustración y que ahora vuelven a cobrar sentido. Mirad, el origen, pues hay que vincularlo sin más remedio a el cansancio que la población estaba sintiendo de la idea ilustrada. Mirad, ya sabemos que el siglo XVIII estuvo marcado por el iluminismo, que anteponía la razón sobre el fanatismo, la libertad de pensamiento y la fe en el progreso como nuevo sentido de la historia. La religión, teniendo en cuenta que la razón era lo más importante, pues perdía su influencia pública y era confinada a la esfera privada. La revolución industrial, que transcurría paralelamente, consolidó a la burguesía como clase dominante y formó una clase media emergente. Ya sabemos que en este contexto pues, existían muchas barreras para la libertad individual y también contradicciones, de modo que no tardó en formarse una reacción. La razón empezó ya a despertar desconfianza, como aquí indico, ¿no? Y que además, bajo la palabra razón, pues se cometían también muchas injusticias, muchas prácticas intolerantes. Entonces, pues bueno, el ser humano empezó a sentir nostalgia de los momentos en los que se creía en la fe, porque al fin y al cabo la fe aporta mucha esperanza, lo hemos dicho muchas veces en clase, ¿no? Que el ser religioso te aporta un extra de tranquilidad y de estoicismo para afrontar las dificultades de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, el ser humano empieza a necesitar de esas creencias no basadas en la razón, sino en la fe, y considerar pues que hay un más allá o que toda la vida tiene sentido, ¿no? Y bueno, pues en este caso tenemos que señalar pues tres factores,
tres hitos o tres aspectos importantes que influyen en este nuevo cambio de mentalidad. Uno de ellos es el impacto del buen salvaje, la aparición de un movimiento alemán, que María lo va a saber pronunciar estupendamente, a mí me va a salir algo más inglés, Sturm und Drang, y el estallido de la Revolución Francesa. Vamos por partes. El impacto del buen salvaje. Chicos, ya sabéis que Rousseau era un ilustrado del siglo XVIII que pues, defendió, como no, la razón como vía para acceder a la verdad. Lo que pasa es que en 1755 publicó el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, donde propuso la tesis de que el ser humano es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Ya vimos que esta era la teoría contraria a la que daba Maquiavelo. En este sentido, él señaló que los aborígenes americanos eran muy felices, chicos, decía Rousseau, que vivían en armonía con la naturaleza. Y entonces, pues bueno, a partir de aquí surge la tesis del buen salvaje. Esto no hace otra cosa que reivindicar la libertad del ser humano, ¿no? Si resulta que el hombre europeo que está bajo las órdenes de la razón no alcanza la felicidad, y si observamos a los aborígenes americanos cómo viven pues en libertad y si son felices, de aquí pues se saca una conclusión y es que la razón no es tan buena como la pintaban, ¿no? El caso es que fue una idea muy escandalosa porque estamos en pleno siglo XVIII, como podéis ver, 1755. Enemistó, ¿no?, a Rousseau con Voltaire y fue considerada esta teoría herética por la Iglesia. Aún así, nadie pudo detener su contagio revolucionario. Este es el primer punto. El segundo punto es la aparición del movimiento Tormenta e ímpetu, que en alemán pues aparece como Sturm und Drang. Este movimiento fue impulsado por filósofos y escritores de la talla de Herder y Goethe, famoso Goethe por su Fausto. El movimiento de Sturm und Drang había recibido la influencia del pensamiento de Rousseau, que acabamos de ver, del buen salvaje, y despertaba el germen de la inconformidad frente al estado de las cosas. Además, este movimiento rechazaba el racionalismo y el rigor del arte neoclásico. Las academias, que fueron muy importantes en el siglo XVIII, habían constreñido la creatividad artística. Ya os recuerdo que daban como manuales de instrucciones sobre cómo había que hacer poesía, cómo había que hacer una obra dramática, ¿no? Y cómo había que hacer pues un cuadro, una escultura, todo siguiendo pues unas órdenes que apuntaban básicamente a la mantención, al mantenimiento, mejor dicho, perdón, del equilibrio, ¿no? Bien, pues este tipo de arte se había convertido había dejado de ser revolucionario, se había convertido en algo muy previsible y esto aburría, ¿no? Entonces este movimiento de poetas, de autores, de escritores, empiezan a reivindicar la sensibilidad del artista, la vocación y especialmente la inspiración. Chicos, mirad, la primera imagen que he seleccionado es, bueno, está titulada como La muerte de las musas. En el siglo XVIII no se dejaba nada a la inspiración, ni a, podríamos decir, a, pues, a la explosión de ideas del poeta, ¿no?, creador. Al contrario, era todo mediante reglas y normas. Era la única manera posible para poder tener un texto artístico, según ellos. Sin embargo, dan lugar, como sabemos, a escritos fríos, de poco contenido y de poca validez literaria. Entonces, este movimiento reivindica la inspiración, y aquí vemos en la tercera imagen las musas, que eran las que en la época clásica inspiraban a los escritores, y bueno, porque se convierten o que vuelven a cobrar relevancia porque piensan que efectivamente la inspiración, el talento innato es algo que también ha de tenerse en cuenta, como no, para el arte, ¿verdad que sí? Por último, aparece un fenómeno histórico que es el de la Revolución Francesa, ya justo a finales de siglo, en 1789, y que ya pues termina tirando por la borda lo que viene siendo el ideal neoclásico en literatura, ¿no? Porque la Revolución Francesa trae ideas de libertad, de revolución, de lucha, expresión individual, igualdad, justicia, fraternidad, unión del pueblo. Entonces, todos estos valores que fomenta la Revolución Francesa van a llegar al ideario literario y los vamos a ver reflejados en los textos que vamos a analizar en este tema. Mira, para terminar, os quiero hablar de las características generales del romanticismo, ¿vale? Esta última diapositiva, pues está en realidad muy,
muy aglomeradas, las ideas están aquí enumeradas, pero bueno, hay que irlas viendo poquito a poco, ¿no? Mirad, el romanticismo, pues si tiene una palabra clave que la define y la primera la he puesto aquí, ¿no? Oh, que me he ido. A ver si puedo ir para atrás, aquí, perdón. Se nota que es mi primera grabación. Bueno, podría borrarla y hacerla de nuevo para que quedara mejor, pero bueno, ya me conocéis, yo soy muy así, muy natural, vamos a decirlo así. Y bueno, por lo que estaba diciendo, que si hay que elegir de todas estas características, la que por antonomasia es propia del romanticismo sería la primera, la libertad. Claro que si elevamos la libertad a la característica general del romanticismo, pues vamos a tener, como digo aquí en la introducción, pues un movimiento sumamente diverso. No va a haber una característica única, ni mucho menos, ¿verdad? Va a haber artistas revolucionarios y reaccionarios, también va a haber algunos un poco más tranquilos, pero que se evaden de la realidad, otros que de alguna manera promocionan los valores burgueses y otros que están en contra de la burguesía. Pero entonces, ante tal diversidad, ¿cómo hablamos de un movimiento romántico? ¿Cuáles son las características que pueden señalarse como comunes? La primera ya le he dicho, la libertad. El poeta, el sujeto lírico está ya harto de que le digan en la academia cómo tienen que componer un poema, cómo tienen que hacer un buen relato, o si tienen que contar los actos de su obra de teatro, quiere escribir libremente, atendiendo a los temas que a él le interesan, que le apetecen, sin seguir normas, sin seguir lazos, ni nada que coarten su libertad. Otra característica, y me voy aquí a la derecha, sin lugar a dudas, es la rebeldía. La rebeldía ante todas las normas, ante todo lo que sea impuesto. Chicos, el hombre romántico se revela ante las normas políticas, sociales, e incluso se revela muchas veces ante las normas de la iglesia, ¿no? No tienen miedo a Dios en muchos momentos, no tienen miedo al rey, no tienen miedo a la cárcel, no tienen miedo, pues eso, a ser libre y de hacer lo que a ellos les venga en gana, aunque entre en contradicción con las normas morales de la época. Esto le va a costar a muchos autores románticos la cárcel, ¿eh? Y esto no es desde un punto de vista literario, sino en su vida real, ¿vale? Esa rebeldía que aparece en los personajes literarios también la tienen ellos como escritores propiamente, ¿no? Otra característica del romanticismo es pues que le prestaban muchísima atención a los sentimientos, ¿no? Los sentimientos frente a la razón. Para el hombre romántico es mucho más importante lo que uno siente y no lo que piensa que le conviene o no le conviene. Aquí siempre pongo yo el típico ejemplo que se le pone al romántico de si te has enamorado de la persona equivocada, ¿qué haces? ¿Te olvidas de ella o luchas por conseguirla? El hombre neoclásico diría que se olvida rápidamente de esa persona porque no le conviene, pero el hombre romántico que antepone sus sentimientos a todo, pues tiene claro que va a luchar por esa persona, ¿no? En este sentido aparece una palabra muy importante para el romanticismo que es el amor. De hecho, por culpa de esta palabra, se ha llevado a gran confusión en cuanto se pretende dar una definición de romanticismo. Si yo digo que es más romántico, si una declaración de amor bajo la luna o, no sé, un paseo por un cementerio, probablemente me diréis que es más romántica la imagen primera que os he dicho. Sin embargo, no tiene por qué ser así, porque el amor es verdad que es un tema muy importante para el hombre romántico. De hecho, considera que sin amor no merece la pena vivir. Pero bueno, no debemos confundir el amor cursi, ¿no? Del ramo de flores, los bombones, del paseíto cogido de la mano, bueno, todo de color de rosa, con la imagen del romanticismo que es mucho más completa, como ahora vamos a ir viendo, ¿no? Lo que sí es cierto es que el amor en el romanticismo es la fuerza que da sentido a la vida. Como he dicho antes, sin amor no tiene sentido la existencia. Y en este sentido vamos a unir esta característica con la siguiente, que es el gusto por lo sublime. Mirad, he cogido esta imagen donde vemos un hombre sentado aquí en una piedra al lado de una escultura inmensa, gigantesca. Esta escultura tan desproporcionada con el tamaño humano, pues ejemplifica de manera pictórica lo que viene siendo la nueva estética romántica, ¿no? El gusto por lo sublime, por lo exagerado, por lo grande, desbordante, no tiene nada que ver con el equilibrio que dictaba la ilustración, ¿verdad? Que ponía que todo tenía que estar en su punto medio, en su justa medida, ¿verdad que sí?
Sin embargo, ahora lo sublime, lo grande, lo llamativo, ¿no? Lo espectacular es lo que va a llenar las páginas de nuestros escritores. Un amor cualquiera, no, un amor imposible, un amor desbordante, pasional, que merezca la pena, ¿no? Ser contado es el que va, como digo, a llenar nuestra obra literaria. Por supuesto, enlazamos con la siguiente característica también, y es que va a priorizarse la subjetividad frente a la objetividad. Está claro que la razón queda atrás, la objetividad también, y ahora pues el sujeto lírico, el poeta, el escritor, pues va a hablar de su sentimiento en primera persona, y todo lo que vamos a encontrar pues van a ser rasgos de subjetividad. Y bueno, pues era lógico, ¿no? Y fácilmente esperable. Por otro lado, también en contradicción por el siglo anterior, con la Ilustración, os recuerdo que se valoraba muchísimo la imitatio, ¿no? Imitar a los grandes escritores para así ser ellos mismos también buenos escritores. Sin embargo, ahora ya no se busca la imitación, sino la originalidad, la superación de lo que se había hecho hasta el momento. Digamos que el romanticismo está vaticinando lo que viene siendo ya la modernidad, ¿no? Porque lo comentamos en clase, y es que hoy en día se valora lo que es distinto, lo que aporta algo nuevo, no lo que imita algo que ya existe. Si ya está inventado, pues no le damos la importancia. Eh, Efectivamente, en el romanticismo pasa exactamente igual. Se valora la idea de originalidad y no de imitación. Bueno, por suerte se deja otra vez entrar a los libros la imaginación, la fantasía. Esto es un mecanismo muy útil para evadirnos de la realidad. Mirad, a lo largo del siglo XVIII no encontramos ejemplos de imaginación y fantasía, salvo esa obra maravillosa de los viajes de Gulliver, incluso la de Robinson Crusoe. Pero bueno, en los viajes de Gulliver sí que vemos ya también que el hombre del neoclasicismo abre su mente a, bueno, pues a la imaginación y a la evasión del mundo en el que les toca vivir, ¿verdad? Lo que pasa que, bueno, que en los viajes de Gulliver veíamos como al final la imaginación estaba al servicio de la razón, porque lo único que hacían era ponernos diferentes modos de vida para que eligiésemos al final el más racional y el más justo. Ahora no es así, ni muchísimo menos. Mirad, muy importante también es la atención que le presta el romántico a la naturaleza vinculada al mundo interior. Aquí no vamos a tener una naturaleza idealizada propia del Renacimiento o del neoclasicismo, para nada. La naturaleza en el romanticismo es una naturaleza convulsa, como hemos dicho, que va unida al mundo interior. El escritor romántico es un hombre rebelde, pues la naturaleza también tiene que ser rebelde, y se van a poner de moda los paisajes toscos, podríamos decir agresivos, como las tormentas, como un mar muy revuelto, los relámpagos, los truenos, y esto pues también pues, va en consonancia con esa fuerza, con esa pasión que caracteriza al al mundo interior del hombre romántico. Y esto pues también entra en consonancia con el paisaje lúgubre, que sería el siguiente punto que hay que comentar del romanticismo. El paisaje lúgubre pues es todo aquel oscuro pues que bueno, que se caracteriza por generar cierto miedo, incluso podríamos decir, cierta sensación de intranquilidad, porque los paisajes que se van a poner de moda van a ser la ruina, los cementerios, los campos abandonados, eh, en fin, los desfiladeros, los precipicios, todos aquellos lugares que de alguna manera nos hacen pensar en la unión entre vida y muerte, ¿vale? Por aquí veo que no lo he incluido y debería haberlo incluido, no pasa nada, lo digo oralmente, añadidlo vosotros en vuestro cuaderno, y es que la muerte cobra un lugar también bastante importante en la descripción de los paisajes, ¿no? Y de la historia del romanticismo. La muerte y, como no, el suicidio. Por eso, aquí hablando del paisaje lúgubre, me he acordado de la muerte y del suicidio, porque el hombre romántico, cuando ve que no puede conseguir lo que quiere, o bien sea un amor, o bien sea pues una lucha social motivada por su rebeldía, pues prefiere la muerte, el suicidio, antes que seguir viviendo en un mundo que no le gusta, ¿no? En este sentido, como el mundo presente no le gusta, pues el hombre del romanticismo le gusta mirar hacia el pasado,
¿vale? Hacia las características propias de su nación, porque es verdad que en el siglo XVIII pues, se pone de moda lo europeo, cómo se puede ser más cosmopolita, más educado, se miraba a Francia, ¿verdad que sí? Lo poníamos como ejemplo. Sin embargo, ahora pues cada país se pone a mirar sus tradiciones, el sello de identidad personal del ser humano y de su país, ¿no? En este sentido, por ejemplo, he puesto aquí la vuelta a la Edad Media y a las leyendas. Sobre todo aquí tengo que recalcar que tiene que ver con el romanticismo español, ¿vale? Mirad, España tiene muchísimas leyendas, que ya sabéis que pues, se caracteriza este género por una mezcla de realidad y fantasía. Y entonces, pues se convierte en un género muy del gusto del hombre romántico por ese halo de misterio, ¿no? Que rodea a todas las leyendas y por esa intensidad en las historias que reflejan las leyendas. En concreto, el hombre del romanticismo vuelve a las leyendas medievales porque, bueno, aparecen brujas, cementerios, aparecen amores imposibles, rebeldía, muchísimos sentimientos y sobre todo muy sublimes y de alguna manera conjugan todas las características que hemos estado hablando anteriormente. Tanto es así que el romanticismo español se convierte en referencia de otras corrientes románticas europeas e incluso americanas. Se me está viniendo a la mente ahora mismo un autor que es John Irving, que tiene un libro que se llama Cuentos de la Alhambra, ¿vale? Y que es una obra obviamente romántica y que pues habla de leyendas que se desarrollan en este paisaje andaluz en un ambiente muy lúgubre y con todas las características del romanticismo que estoy comentando. Bueno, me estoy extendiendo demasiado, probablemente os esté aburriendo, pero no quiero irme sin enseñar unas imágenes, ¿vale? Que reflejan todas estas características que hemos estado comentando. Mirad, la primera, el hombre romántico en su soledad, con su mundo interior frente al paisaje pues rebelde de un acantilado donde se puede apreciar un mar revuelto, ¿verdad? Y bueno, pues esta escena con este traje oscuro, negro, nos recuerda a la muerte, a la pasión, a la soledad incluso y, como no, al suicidio, porque este hombre puede estar aquí y si da un pasito al frente, no digo nada más. Bueno, el amor aquí en el centro, arriba y abajo, porque el amor es la fuerza que, como he dicho antes, da sentido al hombre romántico. Una vida sin amor para ellos no es vida, no es nada. Son capaces de secuestrar, como veremos, a las damas, aunque estén casadas, por tal de llevar a cabo o dar rienda suelta a sus sentimientos. Bueno, antes hemos hablado del suicidio, aquí en la tercera imagen se ve claramente, ¿no? El hombre romántico que no está conforme con la vida que le ha tocado y que después de luchar y no conseguir su propósito decide morir sin miedo ninguno, porque el hombre romántico es un valiente, ¿vale? Yo diría que temerario, pero bueno, para ellos, ellos se definen como valientes por naturaleza. La penúltima imagen que vamos a comentar pues son de una ruina, un paisaje muy del gusto romántico y en la última pues podemos ver un cementerio, también pues a plena luz del día, en mitad de un parque, parece, ¿no? Como una vez os conté, que estando en Galicia me sorprendió, detrás de la Catedral de Santiago, que había un parque que se había construido sobre un antiguo cementerio. Recuerdo que os conté que había parejas de enamorados sobre las tumbas dándose besos y bueno, como si nada, ¿verdad? Pues eso es muy de la estética romántica. Bueno, chicos, yo creo que con esta introducción, con esta presentación, pues ya tenéis una idea más o menos de qué es el romanticismo. Mirad, yo en conclusión os quiero decir tres cosas. Primera, que el romanticismo surge como reacción ante el encorsetamiento que podían tenerlo, que podían sentir los autores que, que les daba la ilustración, ¿verdad? Con tantas normas y tantos manuales a seguir para ser unos buenos escritores. Después, es fruto de la mentalidad de la Revolución Francesa, que lucha por la libertad ante todo, y que, bueno, pues que se va desarrollando poco a poco, ¿vale? Ya veremos en qué países. No quiero adelantar tampoco mucho más. Se va realizando, como digo, gradualmente y que, aunque es muy variado, mm,
tenemos una serie de características generales que son las que yo os he ofrecido anteriormente. Espero que os haya sido ameno dentro de lo que cabe y bueno, pues que os sirva sobre todo para entender lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana en el tema que os he subido a Drive, ¿vale? Bueno, me despido con un besito y os subiré alguna actividad relativa a esta presentación, ¿vale? Venga, ánimo. ¡Mua!